Los versículos 6 y versículo 7 son los versículos de exposición de esta noche. Esperamos que el Señor nos acompañe a lo largo de la exposición de su palabra. Así que si usted tiene ese pasaje ahí, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Preste mucha atención, hermano. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puede sentarse, hermano, que están parados. En manos de Dios está. Ya se oró y confiamos en que esa oración ha llegado al Señor y tendrá respaldo a través de su palabra. Bien, hermano, el tema que vamos a estar exponiendo en esta noche, en total dependencia del Espíritu Santo, es el siguiente: el antídoto para la ansiedad y el afán. El antídoto, o viceversa, para el afán y la ansiedad. Yo creo que todos aquí conocen o saben lo que quiere decir afán o ansiedad, porque son cosas muy conocidas para nosotros. Pero bueno, nosotros hemos acabado de leer dos versículos de esta carta que a lo largo de estos meses, casi un año, hemos estado exponiendo, y esto lo aclaramos para las personas que nos visitan, tanto los amigos como la hermana que nos acompaña. La carta de Filipenses es una carta que consta de 4 capítulos, y nosotros hemos estado predicando acerca de esta carta domingo tras domingo, versículo a versículo. A eso es lo que llamamos predicación expositiva, donde el texto bíblico es explicado de una manera clara, según Dios nos ayuda, y así sucesivamente. Hoy ustedes tendrán la bendición de disfrutar la predicación que toca en estos 2 versículos, ya finalizando esta carta. Estos 2 versículos que contienen una enseñanza sumamente poderosa. Habiendo hecho esta aclaración, es importante decir que de quien vienen estas palabras son de una persona que puede darnos a nosotros este maravilloso consejo. Y estas palabras vienen inspiradas de Dios, obviamente, y vienen de Pablo, el apóstol, que tiene a su cargo alrededor de 13 cartas en el Nuevo Testamento. Y a lo largo de los escritos de Pablo, nosotros podemos ver a una persona madura, a una persona que ha confiado en Dios. Y Pablo tiene las suficientes razones para decirnos a nosotros hoy, o se lo digo a sus lectores originales. Recuerden, ayúdennos con los niños, mucho brinco y salto atrás. Estos 2 versículos, Pablo dice que por nada. Pablo aquí no está diciendo, hay algunas cosas que no deben afanarles a ustedes. Pablo dice que por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice el apóstol, con acción de gracia. ¿Y qué va a suceder? Que la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una enorme bendición la que Pablo está expresando aquí. Y al yo decirles a ustedes que de la persona que viene este consejo, vale la pena
tomarlo porque viene de una persona que ha vivido lo que nos está diciendo o lo que les estaba diciendo a los filipenses. Pero es importante, pudiéramos verlo en otras de las cartas de Pablo también, como por ejemplo en Romanos 8:28, Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquí vemos a un Pablo que los problemas lo transformaba en el propósito de Dios. Los problemas y las dificultades la veía como los planes y los propósitos de Dios, o una de las maneras en la que Dios sabe obrar. Pero veamos lo que nos dicen los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 1 de esta carta. Para nosotros, estos pasajes bíblicos que vamos a ver, es para nosotros darnos cuenta cuál es la razón por la que Pablo más adelante nos dice que nada nos afane, que nada nos agobie, que nada nos turbe. Dice, quiero que sepáis, hermano, escuche bien lo que Pablo ya nos dijo en el capítulo 1. Dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Aquí Pablo está hablando de situaciones que le habían venido. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes a todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Escuche lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando de grandes circunstancias que él había atravesado. Por eso es que nos vamos a dar cuenta y vamos a ver por qué él más adelante nos dice que no nos afanemos, que nada nos pueda turbar. Y los versículos del capítulo 2, el 17 y el 18 dicen, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, oiga lo que dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vemos a una persona aquí que está hablando de gozo en momentos donde no todo el mundo manifiesta estar gozoso. Cuando hay escasez económica, cuando hay situaciones de enfermedad, cuando hoy hay otras circunstancias de la vida, no todo el mundo expresa, pues estemos gozosos, cantemos y alabemos a Dios. Y eso es lo que vemos en este apóstol. Pero si nos vamos más adelante a los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 4, pasajes que serán expuestos más adelante, oiga lo que dice. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 11 y el versículo 12, que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Ven quién es que nos está hablando aquí que por nada estéis afanosos? No en todas las personas esta expresión cabe. Y yo le leo estos pasajes bíblicos que, como le dije, pudiéramos citar otros pasajes de Pablo en otras de sus cartas que manifiestan situaciones adversas en las que Pablo se vio y él confió en el Señor. Confió plenamente en Dios, y es por eso que hoy veremos el antídoto que sirve como remedio para la ansiedad y el afán. Hermanos, si para Pablo en su tiempo era razonable hablar de afán y de ansiedad, imagínense para nosotros hoy, a pleno siglo XXI, donde hay circunstancias más difíciles que las que vivieron los hombres de Dios siglos atrás. Hoy más que nunca las personas caen
en depresión, caen en afán y en ansiedad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo que persigue la paz de manera equivocada, vivimos en un mundo donde las personas entienden que la paz que ellos deben tener es una paz circunstancial, es una paz si me va bien, es una paz si me sale la cosa así, es una paz condicionada, mientras que la paz que Dios nos ofrece es una paz que dice el pasaje bíblico que sobrepasa todo entendimiento. El hombre natural no puede entender por qué razón tú puedes estar en paz hoy si no tienes empleo. La gente, el hombre natural, nunca podrá entender, y aquí es donde la Biblia nos quiere decir que esa paz que Dios da sobrepasa el razonamiento humano, en otra palabra, sobrepasa la capacidad humana de entender por qué yo debo estar en paz y solo cuando yo debo estar contento y en paz. Para el hombre, si me va bien en los estudios académicos, yo debo estar gozoso. Para el hombre natural, si las cosas me salen bien de manera en lo que tiene que ver con los sentimientos emocionales y en otras cosas de la vida, pues yo debo estar gozoso. No, la Biblia no presenta la paz de esa manera. Pero nuestra sociedad en la que nosotros vivimos admira también a aquellas personas que permanecen firmes. Eso es en lo secular. Escucha bien, aquellas personas que permanecen firmes, nuestra sociedad admira, nuestra sociedad que defienden sus convicciones y que son valientes y que son personas osadas. El mundo las admira. Cuando una persona sobresale con valentía y sobresale con sus talentos y no deja que las situaciones de la vida lo hundan, el mundo lo admira. No pueden ser comprados, tampoco derrotados por nada. Si la valentía te trae la convicción, al igual que tu integridad, y la devoción absoluta a la virtud, son cualidades admirables para el mundo. Imagínese usted entonces para lo que servimos a Dios. ¿Cuánto no debe ser admirado aquel que puede ser un ejemplo para ti y para mí? Cuando nosotros vemos a un creyente que ha madurado, que ha crecido, que permanece firme, como viene Pablo amonestándonos en esta carta, cuando nosotros vemos ese tipo de creyentes, son los creyentes que sirven para nosotros modelar su fe. Imagínese, hermano, un cristiano que todo el tiempo venga a usted con palabras deprimidas, de desánimo. Ay, es que se me está yendo el mundo encima. Usted también va a caer desanimado, pero Pablo no. Pablo dice en el capítulo 1 que sus prisiones se habían hecho patentes a la guardia pretoriana y a los demás. Las prisiones de Pablo, escuche bien, los encadenamientos de Pablo no solo habían producido gozo en el apóstol, sino que habían redundado para el progreso del evangelio, porque a través del testimonio que Pablo daba y manifestaba como hombre de Dios, y su firmeza era una manifestación para aquellos que no servían a Dios. Cuando aquellos que no le sirven a Dios te vean a ti contento y gozoso en medio de las grandes circunstancias, ¿qué van a decir ellos? Vale la pena servirle al Dios que le sirven los creyentes. Valdrá la pena. Así que tú y yo debemos cada vez más animarnos a seguir adelante en medio de todas estas circunstancias. Por nada estemos afanosos, Pablo está diciendo aquí. Uno podría pensar, bueno, Pablo, si tú te pones en mis zapatos, yo te digo a ti si no hay nada que afane a uno. ¿Por qué uno tal vez pueda hacerse esta pregunta? Porque a todos los que estamos aquí nos han agobiado situaciones. Es más, hay situaciones que nos han hecho llorar, que nos han hecho sentir deprimidos. Hay situaciones que nos han hecho a entender que Dios es un Dios
y que Él no está con nosotros. Pero no es así, amados hermanos. Es todo lo contrario. Él camina contigo en toda situación. Escuche que el nombre mismo del cristiano, el hecho de ese nombre ser mencionado, esto identifica a los creyentes con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el modelo más perfecto de integridad, de valentía, de entrega que jamás haya vivido en esta tierra. Es Cristo, hermano. Y si a alguien nosotros debemos mirar en quien dice el que escribe la carta de Hebreo que debemos poner nuestros ojos, es en Jesús, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, pero además es el modelo perfecto a quien nosotros podemos seguir. Queridos hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento se reitera una y otra vez el llamado a todos los creyentes a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un llamado a estar firmes, como ya lo vimos la semana pasada, y a un llamado a estar en sujeción completa a nuestro Dios. Pero nosotros vamos a presentar solamente algunos pasajes bíblicos, por no referirnos a todos esos pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento, que nos instan a nosotros a seguir el ejemplo del Señor Jesús. Por ejemplo, que hacen anotación rápida del capítulo 1 de esta misma carta, el versículo 27, pero en Primera de Corintios, capítulo 16, los versículos 13, versículo 3, 16 y 13. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 24, también en Gálatas 5:1, entre otros pasajes. Las personas espiritualmente que están estables reaccionan ante las pruebas con oración y con gratitud también. ¿Por qué? Porque tienen su mente, tienen su corazón cimentado y confiado en el Señor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, y dice la segunda parte de este pasaje: si no sean conocidas vuestras peticiones, y más adelante nos vamos a referir a estas expresiones, dice, delante de Dios en toda oración y ruego, y como con acción de gracia. Así reaccionan las personas que son imbatidas por las pruebas y las dificultades. Reaccionan con oración, reaccionan con ruego. Ellos van al trono de la gracia, donde van a encontrar oportuno socorro, porque han entendido que allí solamente podemos encontrar refugio seguro. Eso fue lo mismo que hizo el Señor a lo largo de su ministerio. Cristo se apartaba a orar porque entendía que necesitaba ser fortalecido por el Padre. Cristo nos modeló a nosotros que debemos depender total y absolutamente de Dios. No existen capacidades humanas, no existen habilidades humanas que nos puedan capacitar a nosotros para enfrentarnos a las grandes circunstancias de la vida. No, solamente en dependencia del Espíritu de Dios. Y tú y yo debemos entender esto, hermano, porque a veces nos vemos abrumados y se nos olvida lo que leímos en la Biblia, y se nos olvida la Escritura, y nos turbamos y se nos pone la cabeza grande. Y Pablo nos está aconsejando aquí: una vez venga famoso, nada. Veamos en primer lugar las cosas que afanan y preocupan de la vida. Son inevitables que ocurran. Bueno, por versículo, la primera parte del verso 6 presupone que habrá situaciones, porque dice, por nada estáis afanosos. Si Pablo está diciendo que nada te afane, es porque vendrán cosas que nos afanarán. Y a lo largo de este punto vamos a ver cuáles cosas podrían afanarnos y traer ansiedad en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que se refiere a la primera parte
de este pasaje, en el versículo 6. Pablo lo está presuponiendo y deja bien claro que habrá muchas cosas que nos pueden traer afán y habrá muchas cosas de esas que nos van a turbar. Y teniendo esto en mente, o sea, que son inevitables, que habrán cosas que vamos a enfrentar, teniendo nosotros esto en mente y la certeza de esto, entonces veamos más adelante la pregunta que diría: ¿cuáles serían estas cosas que podrían turbar nuestras vidas, que podrían sacarnos de concentración? Es lo que nosotros deberíamos preguntarnos, porque Pablo está diciendo aquí: nada te afane. Pero ¿cuáles cosas podrían afanarnos a nosotros? Y le voy a decir algo, y lo vamos a comparar con un paralelo del Evangelio de Mateo, donde Jesús en el Sermón del Monte nos habla del afán y la ansiedad. Vamos a ver que hay cosas que son legítimas, que no son pecados, que Dios te las ha dado, que pueden ser afán para la vida de nosotros si la buscamos de la manera incorrecta e equivocada. Este pasaje encuentra más sustento, es decir, que Pablo está hablando aquí en el pasaje que ya yo le acabo de mencionar en Mateo 6, del 25 al 34, pero solamente nos vamos a limitar a leer los versículos del 21 al 28. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 28. Escuchen: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Ven cómo Jesús no está diciendo aquí que es malo proveer para la casa? ¿Que no es malo comprar un vestuario para usarlo? No. Jesús está diciendo aquí que hay algo que está por encima de eso y que esas cosas no deben turbarte ni afanarte. Versículo 26. Jesús sigue diciendo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió a sí mismo como uno de ellos. Yo quiero decir, hermano, que este pasaje bíblico aquí no está promoviendo la haraganería ni la irresponsabilidad. Atención, para que nadie salga aquí diciendo: la Biblia dice, el pastor predicó el domingo que hay que dejarlo el trabajo. No, Cristo en ninguna parte está negando que hay que ser responsable con la labor. Hay que trabajar, hermano. El punto aquí que Cristo quiere señalar es el afán y la ansiedad que nos lleva a nosotros a poner estas cosas como prioridades, y la confianza que nosotros tenemos en Dios se ve afectada, y obviamente nuestra comunión con Dios, nuestra tranquilidad, nuestros pensamientos serán turbados, como lo veremos en el versículo 7, que Dios lo que promete es paz y guardar nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Después de tú confiar en Dios y nada turbarte y llevar tus situaciones, tus peticiones, como dice Pablo, a Dios en oración, mientras tú oras, mientras presentas tus peticiones delante de Dios, Dios se va a encargar de lo que tú no puedes hacer. ¿Y qué es lo que tú no puedes hacer? Que tú no tienes la capacidad para hacer, es guardar tu corazón y guardar tu mente. Tú no puedes hacer eso, pero Dios lo puede hacer cuando tú deposites toda tu confianza en Él. Y es lo que regularmente nosotros muchas veces no acostumbramos a hacer. Cuando vienen las situaciones se nos pone la cabeza grande, empezamos a bajar la cabeza, se nos va el sueño y se nos olvida que debemos acudir a Dios en oración y en ruego. Nuestras peticiones deben ser enlistadas y presentárselas a Dios continuamente.
en toda oración y ruego, dice Pablo. Así que nada nos turbe, nos afane. Pero aquí el Señor Jesús nos está planteando claramente, como ya lo vimos en este pasaje que acabamos de leer, una preocupación, un afán por las cosas materiales de este mundo, la cual pueden ser buscada con ese afán. Ahí está el problema. Ya le dije que Jesús aquí no está planteando a sus discípulos, miren aquellos que están ocupados, que no trabajen. No, todo lo contrario. Más adelante Pablo nos va a decir a nosotros que el que no trabaja, que no coma. Porque hay mucha gente que se agarra de ciertos pasajes que hay en la Biblia y empiezan a haraganear, a ser irresponsables. Como una reflexión que veía yo en un pastor llamado Juan Manuel Vaz, que él decía acerca de un joven que quería comprometerse, y cuando va a lo de la familia la primera pregunta que le hace es: ¿en qué tú trabajas? Y él se sintió mal, según explicaba este pastor. Lo cierto es que lo primero que nosotros debemos saber es si el individuo evangélico es lo primero, pero tampoco podemos dejar de saber si el individuo se va a llevar la muchacha para la casa de la mamá o del papá. Y cuando tenga la responsabilidad de con esa muchacha con la que se va a casar, él va a costear lo que esa muchacha necesita. Y es así. ¿Por qué hago este paréntesis? Para aclarar aún más lo que le acabo de decir. Repito, Jesús no está promoviendo aquí la vagancia. No. Jesús está puntualizando aquí un problema muy serio que agobia a muchos de nosotros los creyentes. Pero para dar una mejor amplitud a este punto, veamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero para nosotros poder entender mucho mejor a qué se está refiriendo el apóstol Pedro aquí, es importante que para una mejor comprensión del contexto de este versículo que yo le acabo de mencionar, leamos el versículo 1 de la primera carta de Pedro, del capítulo 1. Escuchen lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, aquí está, a los expatriados de la dispersión en Poncio, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué leo este pasaje? Porque en este pasaje, aquí iniciando la carta de Pedro, Pedro está diciendo que le va a dirigir su carta a personas que son expatriadas, personas que están en situación difícil, y es por eso que más adelante, en el versículo que ya acabamos de citar, el capítulo 5, verso 7, Pedro dice: echen toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces nosotros ponemos la ansiedad en un primo que tenemos fuera del país. Eso en un cierto sentido no está mal. Ponemos la ansiedad en manos de nuestras habilidades, de nuestra capacidad, y nosotros ciertamente debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Ya Él la llevó en la cruz del Calvario. Así que de esa manera pues, nosotros vemos el contexto en el que se encuentra este versículo. Pedro le está escribiendo a personas que están expatriados, perseguidos, bajo persecución y bajo situación. Y le dice: echen su ansiedad sobre Él. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, la oración intensa y un corazón agradecido. Eso lo vemos en el mismo verso 6, pero la segunda parte. Escuche, la segunda parte de este versículo dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Vamos a ver por qué Pablo añade ese detalle allí, porque nosotros podemos orar fervientemente, pero debe ser con acción de gracia. Lo primero que el texto nos dice, o sigue diciendo, es lo que ya leímos. Luego de decir que por nada estemos afanosos, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Pero es que Dios se
se va a enterar que tu afán o de tu afán solo cuando nosotros le pidamos a Él y le hagamos conocer nuestras peticiones? Dios se dará cuenta de tu agobiamiento y de tu situación cuando tú se la presentes. Esa es la idea del pasaje. ¿Podríamos nosotros imaginarnos o pensar que la idea de Pablo aquí es que Dios se va a enterar de que una situación te está abrumando cuando tú le presentes a Dios tus peticiones y se las menciones y se las enumeres? ¿Es eso lo que este pasaje bíblico realmente quiere decir? Yo creo que la respuesta es un rotundo no, porque Dios lo sabe todo. Dios, aún el pensamiento no ha llegado a tu mente, ya Él lo conoce, ya Él lo sabe, hermano. Así que Dios, la idea de Pablo aquí no es esa. Aquí hay una enseñanza entonces. Pues Dios lo sabe todo. La idea es que tú y yo, en vez de confiar en nuestra propia capacidad o caer abatidos o rendidos ante la circunstancia, por el afán y por la ansiedad que nos agobia, más bien con firmeza y confianza le presentemos a Dios nuestras peticiones, en oración. Esa es la idea. La idea es que Dios quiere ver la actitud de un corazón que clama a Él, que ora a Él. ¿O no lo hizo Jesús en el monte de Getsemaní cuando iba camino al Gólgota? Jesús dice que allí fue delante de Dios en oración y las gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre, y Cristo clamó allí: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De manera que si Jesús lo hizo, imagínate a ver tú y yo. La oración es un medio de reconocer a Dios como todopoderoso. Es reconocer en un acto de adoración y humillación que Dios está presente en todas nuestras circunstancias. Dice que sea con oración y ruego. Y eso realmente llama mucho mi atención, de que Pablo dice que sea con ruego. Alguien podría interpretar: bueno, pero Dios es un Dios que está distante, está lejos, hay que rogarle a Él para Él poder escucharnos a nosotros. No, esa no es tampoco la idea que Pablo nos quiere dejar aquí cuando le dice a los filipenses que con toda oración y ruego. Usted sabe que, humanamente hablando, nosotros sabemos que en el mundo, para usted conseguir algo de alguien que no tiene la disponibilidad ni el interés hacia usted, bueno, la acción suya o la reacción es rogar. Bueno, Pablo no quiere decir aquí que para Dios escucharnos, que para Dios estar atento a nosotros, entonces debemos hacer un ruego a ver si Dios. No creo que esta sea la idea del pasaje, porque otras cosas en la Biblia nos dan a entender que no. Porque en otra parte de la Biblia nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios y hallaremos misericordia en el oportuno socorro. En otras partes de la Biblia dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo lo voy a hacer descansar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. De manera que Pablo aquí no quiere decir nada de eso. No, esta palabra está lejos de la idea que alguien pudiera pensar en que Dios es un Dios distante, no compasivo, y que no está atento a nuestras preocupaciones y que por ende hay que rogarle para poder escuchar. No, jamás, hermano, jamás. Que se vaya esa idea de la cabeza de alguien que pudiera tenerla. Esto más bien nos dice que hay gracia en el Señor, que podemos venir a Él en ruego y peticiones, y además Dios sabe que nosotros tendemos a debilitarnos cuando estamos en situaciones adversas. Él lo sabe. Él sabe que nuestra tendencia es dudar. ¿O no lo ve usted en la barca cuando se levantó la tempestad? ¿O no lo ve usted a lo largo del ministerio de Jesús con sus discípulos?
Cuando fue a orar al monte de Getsemaní, que ya le mencioné, los discípulos se durmieron, agotados, cansados y espiritualmente indisponibles. Dios sabe todo eso. Él sabe que podemos debilitarnos en la vida de oración. Dios quiere que en vez de preocuparnos y confiar en nuestros propios recursos y habilidades, descansemos en Él y llevemos a Él todas nuestras peticiones. Llévasela, no se la lleve al gobierno, no se la lleve a nadie, llévasela a Dios, que Dios siempre te vas a escuchar. En tercer lugar y último, el resultado de aplicar el antídoto que Dios ha dejado en su palabra. Versículo 7. Dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está el resultado. Quienes hacen lo contrario, se agobian, se afanan, no le presentan a Dios sus peticiones, no gozarán de paz. Oye, no gozarán de tranquilidad. Sus mentes y sus pensamientos no serán guardados. Así que lo que Dios nos está aconsejando aquí claramente a nosotros es que en vez de coger la vía que para nosotros a veces parece más fácil, cojamos la vía que Él ha trazado para ti y para mí. Porque muchas veces no nos gusta esperar. A veces queremos la cosa a vapor, rápido. Usted tiene una necesidad, usted quiere que Dios le resuelva con una varita mágica. Y eso es lo que hacen algunos movimientos hoy. Le prometen a la gente muchos milagros, le prometen a la gente muchas sanidades, que solamente Dios sabe si la va a otorgar o si no la va a otorgar. Y eso es evidente en el ministerio de Jesús. Jesús habló mucho, pero a otros no. Lázaro estaba enfermo y murió enfermo. Timoteo estaba enfermo del estómago. De manera que la Biblia es bien clara al trazarnos a nosotros que nuestro gozo, nuestra paz vendrá, pero es tal como Dios la ha descrito en su palabra. ¿Qué va a ocurrir entonces? Cuando echemos nuestra ansiedad sobre Él, como dice el texto que ya citamos de Pedro, Dios, como resultado de haberle presentado en oración tus peticiones, la paz de Dios, que no hay ni existe entendimiento humano que pueda entender la paz de Dios y cómo Dios obra y cómo Dios hace para guardar a sus hijos en medio de guerra, en medio de persecuciones, en medio de enfermedades, en medio de problemas familiares, en medio de toda situación. Solamente Dios con su sabiduría lo puede hacer. ¿Qué es lo que espera una gente naturalmente? Por ejemplo, hermano, discúlpeme que mencione esto, o si alguien lo escucha en las redes sociales. ¿Cómo usted cree que la gente entiende que se encuentran los familiares que perdieron a sus seres queridos, que Dios los fortalezca? En ese renoble hoy. ¿Cómo la gente entiende que se encuentra esa persona desbaratada y desgastada? Los hijos, tenía, porque murió un hijo con una de las fallecidas, pero en medio de situaciones como esa, Dios puede y sabe hacerlo, guardar nuestros corazones, hermano. A eso que nos queremos referir. Dios como resultado va a hacer que esa paz que el hombre no entiende reine en tu corazón aún en los momentos más difíciles. Tanto tu corazón como tu pensamiento en Cristo Jesús, Dios lo va a guardar. Él ha prometido guardarlo. La paz y la tranquilidad es lo que el hombre ha buscado después de la caída del hombre. Después que Adán y Eva pecaron y fallaron, el hombre busca la paz con ansiedad, con desesperación. Pero ¿sabe qué? No la podrás encontrar fuera de Jesús. En Juan 14, versículo 27, el Señor dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. No la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Con esto termino. El mundo busca con mucha ansiedad que esa paz que únicamente la da Cristo, como ya dije en
en Juan 14:27. El hombre la busca en otras fuentes que jamás podrá encontrar. Hermanos, queridos hermanos, apliquemos a nuestros corazones día tras día el antídoto que cura, que trae sanidad a nuestras vidas en las grandes circunstancias de la vida, que son el afán y la ansiedad. Toma este pasaje y hazlo tuyo, como yo también lo haré mío. Hazlo tuyo, tómalo, reléalo y medita en él, hermano, porque si ciertamente nosotros vivimos días donde el afán está más multiplicado que nunca. ¿Por qué? Porque hay más necesidades en el mundo, hay más habitantes en el planeta Tierra, hay más situaciones difíciles, más que ayer. Así que el afán y la ansiedad, en vez de menguar, aunque hayan profesionales de la conducta, aunque hayan psicólogos que trabajen con la gente que está afanada y agobiada, eso no va a mejorar nada. Lo único que lo puede mejorar es Cristo Jesús, el Señor Jesús. Este es un mundo caído, donde el pecado impera. Todo lo negativo influye sin tener que uno buscarlo. Usted se entra con una desgracia sin usted evitándola. Así que aferrémonos a la gracia que fue expresada por Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios bendiga a los amigos, nos acompaña y que el Señor nos bendiga a todos. Oremos. Padre, gracias.